Buen día, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ok. A ver si alguien me habla, a ver si escucho yo. Sí, se escucha, doctor. Ah, perfecto. Bueno, muchachos, el cronograma sigue siendo el mismo, o sea que no se modificó, no hay temas nuevos. El examen es hasta dinerarias. Así que, y el examen es el 10 de mayo, si no me equivoco, se hace el lunes, ¿no? Y la forma de examen va a ser escrita y oral. Así que yo ya los... A ver, por favor, no me corten un segundo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien. Eh, Así que bueno, en algunos tendrán escrito oral, otros no. O sea que, bueno, iremos viendo. Ustedes preocúpense por saber. Y ya que estamos en eso, bueno, les pido que enciendan las cámaras, me canso de decírselo, pero veo reuniones por Zoom de otro tipo de cosas y están todas las cámaras encendidas y no entiendo por qué los alumnos no tienen miedo, no sé qué es lo que pasa. No entiendo por qué razón no las prenden. Total, esta clase no es obligatoria, ninguna de mis clases es obligatoria, se pueden ir cuando quieran, no, a mí me da lo mismo que estén o no estén, o sea, el tema es si deciden ustedes mejor. Entonces la idea es que participemos y estén. La semana que viene, si quieren, también podemos tener alguna otra charla, porque como tenemos la semana en blanco respecto de clases, si les interesa, comuníquense con el centro, que nos avisen a nosotros, si les damos alguna clase adicional, sobre todo que por ahí es el momento en que las clases más les pueden servir, porque es el momento en que ustedes ya conocen bastante la materia porque están a punto de darla. Entonces es cuando realmente las clases más utilidad tienen, cuando uno ya sabe algo. Y por eso mismo los invito a que me pregunten lo que quieran, o que conversemos, porque hoy trabajamos a agenda abierta, así que cualquier tema que quieran ver, tanto hoy como la semana próxima, si van haciendo una lista de cosas que quieran ver, trataremos de estar los dos con Gerardo para poder, qué sé yo, eh, sacarles alguna duda o ayudarlos en de dónde pueden sacar algún tema, etcétera. En general, como se les dije, esto es todo libre, acá no hay ninguna, nosotros no vamos a inventar nada nuevo, pero a veces les puede ser de alguna utilidad. Por eso les digo que si quieren, ustedes lo piden al centro y nosotros con mucho gusto damos otra charla la semana que viene. Así que no sé si alguien tiene dificultades con algún tema o algo que quieran especialmente ver, tanto hoy como la próxima semana, bueno, díganmelo y lo vamos viendo. Sabe todo, porque fantástico. Ni hace falta que vamos a examen. Yo tenía una duda Sí, respecto a los efectos de la mora. sí. La indemnización por daños moratorios, ¿se dan todos los supuestos? Ya sea que se satisfaga por un equivalente pecuniario, lo pague otro a costa del deudor o directamente se pretenda la ejecución forzada. Me parece que estamos teniendo alguna mezcla allí. ¿Se dan todos los efectos, decís vos, en caso de mora del deudor, se dan todos los efectos de la responsabilidad? Claro, si se tiene que pagar indemnización en todos Sí, los casos. bueno, mirá, la indemnización de daños requiere varias cosas. Por supuesto que la mora, el estado de mora del deudor, abre las acciones de responsabilidad. Es decir, a partir de que el deudor está en mora, se le abre un abanico de acciones a favor del acreedor que puede demandarlo judicialmente. Ahora, es distinto tipo de obligaciones sobre los efectos de la mora.
Por ejemplo, en la mora de una obligación dineraria, ¿cómo se indemniza una obligación dineraria? ¿Cómo se indemniza con intereses? Bueno, ahí tenés uno de los casos que se presume la existencia del daño. En la obligación dineraria, la falta de pago en términos de la obligación dineraria presume la existencia del daño porque se paga con intereses. En otro tipo de obligaciones, el daño no se presume. Por lo tanto, el acreedor, a quien el deudor no le paga una deuda en término, si pretende reclamar los daños moratorios, tiene que probar cuáles son los daños. Y por supuesto que si los prueba, tiene derecho a que se los resarcen. Si hubiese firmado una cláusula penal moratoria, por ejemplo, no necesita probar la existencia del daño. Basta con demostrar el incumplimiento y pedir la ejecución de la cláusula penal moratoria. Y en ese caso, el deudor deberá cumplirla, independientemente de que su inconducta haya causado o no daño al acreedor, por el principio de inmutabilidad de la cláusula penal. No importa si hubo o no hubo daño, si el daño fue mayor o menor, tiene que pagar la pena. Pero si no hay una cláusula penal pactada y la obligación no es dineraria, por supuesto que hay responsabilidad, pero el actor debe probar cuál es el daño que ha sufrido. Claro, o sea, sería según qué tanto perjuicio sufre o no el acreedor. Exacto, si no hay perjuicio, no hay daño sin perjuicio. Si vos no podés demostrar qué daño has sufrido, no podés demandar daños sin perjuicios. O sea, los podrás demandar, pero el juez te va a decir, bueno, ¿cuál es el daño? No, ninguno. Entonces no hay daño. Entonces no hay indemnización. Además de los otros elementos que tendrás que demostrar, la relación causal, el factor de atribución y de antijuridicidad o la ilicitud. Pero además, fundamentalmente tiene que haber daño. Entonces, el deudor no te cumple en término, vos tenés que demostrar cuál fue el daño que sufriste por la falta de cumplimiento en término. Y si lo demostrás, por supuesto que tenés derecho al resarcimiento. Ok, gracias. No, por favor. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Mora tiene sus temas interesantes. Mora es un tema muy importante. No es un tema difícil, pero es un tema muy importante y hay que saberlo bien. Hay que saber los efectos, sobre todo, qué le pasa a un tipo que está en mora, cuáles son las consecuencias, a qué se expone. Y bueno, después las distintas formas de constitución en mora, que es por interpelación o por forma automática, bueno, todo eso lo tienen que saber. ¿Qué más? ¿Otra cosa? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, perdón que me está escribiendo Gerardo, le voy a contestar que sí, que estamos, así se suma. Sí, dale. ¿Qué está preguntando? A ver. Vio que... Sí, Romeo, sí. Vio que entre uno de los privilegios especiales están los gastos hechos para la construcción de una cosa. ¿Los gastos hechos para? Para la construcción de una cosa. Sí, claro. Bueno, sí. Tengo una pregunta, porque vio que en la unidad 9 también se habla de subrogación real. Sí. O sea, del asiento del patrimonio del deudor. Mi pregunta es que si el asiento del deudor podría ser... No el asiento del patrimonio, el asiento del privilegio. Exacto. Si el asiento del privilegio del deudor podría ser sus ingresos, por ejemplo, mensuales. En caso, no sé, de que sus ingresos mensuales ya no los tenga más, porque sus ingresos mensuales, no sé, eran de su trabajo, el asiento, es decir, del patrimonio, para poder pagar el privilegio, pueden por su relación real ser, no sé, la casa que tiene el deudor. No. ¿No? No. Pero no me refiero a una casa que no sea, no me refiero a una casa en bien de familia, me refiero a que capaz que tiene... No. La subrogación real, es decir, la subrogación real se da cuando el asiento de privilegio, por ejemplo, el asiento de privilegio especial, está digamos, sobre una cosa determinada. ¿No es cierto? Sobre esa cosa se asienta el privilegio. La subrogación real significa que si esa cosa sale del patrimonio del deudor y entra en sustitución otra, por ejemplo, la casa se incendia y se paga y el seguro paga la cuenta indemnizatoria, ahí opera la subrogación real. Pero no por cualquier otra cosa.
Ah, genial. Yo Más, tenía de hecho, entendido. por ejemplo, si la cosa se incendia y no hay seguro, y se acabó el privilegio del actor, o del Genial. acreedor, en ese caso. Se terminó el privilegio, porque la cosa desapareció. No lo puede Y subrogar si, con cualquier otra cosa. y Lo si el puede deudor, subrogar en algo que entra en sustitución de esa cosa. Sí. o sea que si el deudor y el acreedor, por ejemplo, acuerdan la sustitución, se No, puede, no no, se puede. no, porque son cuestiones de orden público o estaría perjudicando a otros acreedores. Genial. No, Listo. Muchas gracias. en ese caso habría perjuicio a los acreedores. Eso no lo pueden arreglar de común acuerdo las dos partes, ¿no es cierto? O O sea sea que que si no ahí no, ingresa, perdón. Sí, o sea que ahí no podría actuar la subrogación real, por ejemplo, en el ejemplo que di. no, para mí no. No, Genial. no, Gracias, profe. no, de nada. ¿Alguien más había preguntado algo? O sea que si no ingresa ningún bien, ya no se puede hacer nada. ¿En qué sentido? Por Si no ejemplo, el ingresa. caso de que se pierda en donde está el asiento de privilegio, el bien donde está el No, asiento de privilegio. si ese bien se pierde, el acreedor en ese caso no entiendo que, no, que se quede sin el privilegio. Porque el privilegio está sentado sobre un bien determinado. Si ese bien desaparece, no lo puede trasladar a cualquier otra cosa. Lo tiene que trasladar a algo que entre en sustitución de ese bien. Pero si no entra ningún bien Claro, en o sea que si no sustitución, entra nada, si no entra nada. nada, nada, claro. Claro. El privilegio era un tema muy, muy, muy difícil antes. Ahora es bastante más sencillo porque era muy complicado en el código de Vélez. Y ahora es bastante más sencillo, sobre todo el orden de los privilegios, el conflicto entre acreedores preferentes, etc. Ahora es bastante más sencillo y además está en línea con la ley de quiebras, porque además antes era radicalmente distinto. Entonces, bueno, el tema se ha aliviado mucho. ¿Qué más? ¿Qué otros? Pero, Profe, profe, ¿qué pasaría a ser ahí? ¿Un acreedor quilografario? ¿Cómo sería ahí? y entiendo sí, porque es cuando vos, por ejemplo, tenés un acreedor, tenés un privilegio, ¿cierto? Y vos ejercés sobre ese privilegio y suponete que se subasta el bien sobre el cual vos tenés el privilegio. Y no te alcanza a cobrar tu crédito. No alcanzas a cobrar todo. Subastaste el bien y cobraste la mitad. La otra mitad te quedó insoluto el saldo. Entonces, ¿qué haces? Y quedás como quilografario por el resto. Y en este caso entiendo que aplicás la misma solución. O sea, si se acabó el privilegio, quedás como quilografario. Ya no tenés un bien ya no tenés el bien sobre el cual se ha sentado el privilegio. Bien. Uh-huh. Claro, es la misma situación de cuando fue subastado el bien, por ejemplo, y el acreedor cobró parte y la parte no la pudo cobrar. Por el saldo insoluto va como acreedor quilografario. Y profesor, ¿vos podés trabar un embargo sobre el bien, por ejemplo, para que no se enajene ¿Sobre cuál bien? sobre el bien que está al asiento del privilegio? Sí, claro. Vos podés trabar embargo sobre cualquier bien, en principio. Mientras el bien del deudor sea embargable, vos trabás embargo sobre cualquier bien. Lo que pasa es que hay distintos criterios si estás dentro de una ejecución individual o en una ejecución colectiva. Si estamos dentro de un proceso de quiebra, que ya lo van a ver casi sobre el final de la carrera, ya no podés trabar embargos porque inclusive la apertura de la quiebra hace que los embargos ya dejen de tener la importancia que tienen porque ya todo el patrimonio del deudor entra en una situación diferente. Ahora, cuando se trata de ejecuciones individuales, vos podés trabar embargo sobre cualquier bien. Lo que hay que tener claro y no hay que confundir el embargo con el privilegio. El embargo no te da un privilegio. El embargo no te da un privilegio. Lo que sí te da es un derecho a cobrar antes que otros acreedores embargantes. O sea, si vos tenés 5 acreedores embargantes, ¿quién cobra primero? Y el primero que embargó. Y después el segundo, después el tercero, después el cuarto. Ese privilegio. Ahora, si el tipo se presenta en concurso, si hubiese concurso o quiebra, se acabaron los privilegios en ese sentido. O sea, se acabaron no los privilegios, se acabó, digamos que
el concurso hace caer todas las cautelares y en ese caso ya no hay más privilegio, ya no hay más preferencia de un acreedor embargante sobre otro. Lo que sí continúa habiendo preferencias es sobre los acreedores privilegiados, porque el privilegio se ejerce contra otro acreedor, no contra el deudor. Y la importancia de la cuestión de los privilegios se da cuando no alcanza todo el patrimonio del deudor para pagar las deudas, porque si no, cobran todos y el privilegio ya carece, no es que carece de sentido, pero ya es mucho menos importante la figura del privilegio. La figura del privilegio es muy importante justamente porque generalmente no alcanza para pagar todos los créditos. Pero reiteren esto, el embargo no te da un privilegio. Lo que sí te da, porque por ejemplo, vos tenés un cliente que le construye una casa al deudor. Bueno, no, ese no, ese justamente no tomamos el ejemplo. Tenés un cliente que le vende cosas al deudor, el deudor no le paga, bueno, le traba embargo sobre bienes determinados. O le hace un trabajo cualquiera y le traba embargo sobre bienes determinados. El deudor no paga. ¿Cuál es el efecto de ese embargo frente a los demás acreedores privilegiados? ¿Quién cobra primero? De repente vos llevás a subasta un bien, una casa del deudor, porque el tipo no te pagó tus honorarios, no te pagó tus honorarios profesionales. Y le haces un embargo y le subastás la propiedad. ¿Quién cobra primero? La reserva de gastos. Sí, ¿y después? Los demás acreedores privilegiados de acuerdo al rango de los privilegios del artículo correspondiente, que no me acuerdo el número ahora. Pero es así, es decir, el orden de los privilegios se respeta, y vos, que sos el acreedor embargante, que pusiste la plata para la subasta, que le pagaste el marticiero, que pagaste los edictos, etcétera, 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 cobrás cuando te toque, pero primero cobra el fisco, cobran los acreedores laborales, cobran los hipotecarios si hubiera, es decir, cobran todos los de la lista de los privilegios, y después, porque tu crédito, por más que vos hayas trabado un embargo, sigue siendo quilografario, salvo que tu crédito tenga un privilegio. También puede ser que vos como acreedor embargante seas privilegiado, perfectamente. Pero el hecho de que seas el embargante no te va a poner por encima de los privilegiados. O sea que si tenés un inmueble que tiene muchas deudas, que tiene una hipoteca, que tiene muchas deudas de impuestos, y tenés cuidado si vos lo vas a rematar y vas a hacer todos los gastos para que después quedarte sin cobrar porque la plata se la llevan otros. Eso puede ocurrir perfectamente. Porque eso O sea que primero iría la reserva de gastos, después los privilegios enumerados, sí. Después dentro de los privilegios mismos, cuando hay conflictos respecto a la fecha, ese tipo de cosas, y después los embargantes. Exactamente. Y después los demás, o sea, los quilografarios. Y después el embargante no deja de ser quilografario. Si es quilografario, lo sigue siendo. Es decir, no cambia su calidad por el hecho de haber trabado un embargo. La única preferencia que tiene frente a los demás embargantes y frente a los acreedores inhibientes, que son aquellos que han trabado una inhibición general de bienes. El embargo tiene prioridad sobre la inhibición. O sea, vos trabás una inhibición hoy y yo trabo un embargo mañana, yo estoy antes que vos. A pesar de que vos trabaste la inhibición antes. Porque el embargante tiene prioridad sobre los inhibientes. O sea que si conoces un bien a embargo y lo tenés inhibido al deudor, trabad un embargo, porque si aparece un embargante atrás tuyo, va a tener preferencia sobre vos. ¿Se entiende? Es simple. Esas son cosas que se dan mucho en la práctica diaria. ¿Qué más? ¿Qué otro tema tienen? Yo tengo una duda respecto del derecho de retención cuando habla de la sustitución por una garantía suficiente. Sí. No lo termino de entender. ¿A qué refiere con garantía suficiente? Y el derecho de retención se da cuando los muchachos debe haber venido alguien que está en la puerta. El derecho de retención se da cuando es muy interesante el tema del derecho de retención, porque entre el derecho de retención y la retención ilegítima o retención indebida, que es un delito,
del Código Penal hay un paso. Es decir, vos tenés que tener muy claro que cuando tenés el derecho de ejercer la retención, porque si lo estás haciendo mal, estás cometiendo un delito y te podés comer una causa penal. Entonces tenés que saber bien en qué momento lo podés hacer. Entonces la retención es, vos retenés una cosa ajena por lo que se te debe en virtud de esa misma cosa. El arquitecto que retiene los planos, el escribano que retiene la escritura, o el tallerista que retiene el auto, ¿no es cierto? Porque lo llevaron a arreglar y no le pagan. Pero puede darse, si nosotros siempre usábamos en caso, por el caso extremo, fíjate que, no sé, una camioneta de BMW que vale $70.000. No sé lo que vale, pero me imagino que debe costar una cantidad así. No sé, un modelo 2018, 19, 20 debe costar $70.000. La llevas a cambiar el espejito, lo querés retirar, tenés alguna diferencia con el tallerista, porque generalmente estas cosas se dan porque hay algún problema, no porque no tengas la plata. Entonces, un problema, bueno, no se lo querés pagar, lo que fue, el tipo te dice, no, yo no te lo entrego, vos no me pagás, yo no te lo entrego. Y yo no le quiero pagar. Pero si no le quiero pagar, no me entrega la camioneta y él tiene derecho a no entregarme la camioneta. Entonces, lo que yo puedo hacer es pedirle al juez que sustituya, es decir, el derecho de sustitución por una garantía suficiente. Es decir, te doy otra cosa. Tengo una moto en casa que vale $5.000. O sea, 10 veces lo que vale el espejito. Igual. El espejito valía 500, la camioneta vale 70. Te doy una moto que vale 2.000, 3.000. Tenés la moto, sustituimos el derecho de retención, yo me llevo la camioneta y discutimos el otro crédito. ¿Se entiende? Entonces, tiene que haber una garantía suficiente. Yo le ofrezco al acreedor, le digo, te traigo la moto, no quiero, me quedo con el BM. Bueno, ok, se lo pido al juez. Y ahí el juez resolverá quién de los dos tiene razón. O sea, el derecho de retención de sustituir con una garantía suficiente es para evitar perjuicio al deudor, perjuicio innecesario, o que retenga una cosa sumamente costosa o complicada para el deudor que va a poder necesitar para trabajar, o lo que fuese. Y bueno, si tenés algo no de valor equivalente, sino de garantía suficiente para el crédito de que se trata. No tengo que entregar otra camioneta de 70 lucas, tengo que entregarle algo que me cubra más o menos el crédito que el tipo me está reclamando. Y en ese caso, si todo es razonable, el juez me tiene que dar razón y me tiene que ordenar la sustitución del derecho de retención. Y el derecho de retención, además, lo importante también es que vos no, por ejemplo, le llevaste la camioneta, te arregló el espejito, no le pagaste, y después le llevas la camioneta por otro motivo, y si lo pagás, el otro motivo, el tipo no te puede ir a retener la camioneta por el espejito anterior, porque ella consintió devolvértelo y no puede, tiene que haber una cierta inmediatez en el derecho de retención, si no, ella consintió en la entrega y no puede después volver esa situación para atrás. Ah, bien, perfecto. No, mi duda estaba más que nada en relación a si tenía que ser de igual valor o algo que supliera, digamos. Ahora ya me quedó claro. Algo que al criterio del juez sea una garantía suficiente para el crédito de que se trata. Claro, bueno, gracias. No, por favor. Profe, ¿y esa devolución es expedita? O sea, rápidamente el juez dicta que se entregue la camioneta en el caso que la use para trabajar, por ejemplo. Y qué sé yo, justicia argentina es argentina, no es japonesa. O sea que la justicia es lenta en todo el mundo en general, tampoco creamos que somos los únicos inútiles. La justicia suele ser lenta en todo el mundo porque requiere cierto análisis, además, no es una cosa tan, no es como los medios que juzgan en 2 minutos. La justicia requiere una mirada hacia atrás, un paso hacia atrás y observar y ver la situación. De todas formas, bueno, depende de la urgencia del caso, depende de qué se trata, pero si vos le vas a hacer el planteo al juez, de que vamos al ejemplo del BMW y la moto, le vas a hacer el planteo al juez y decir, mira, juez, yo tengo, este tipo tiene retenido una camioneta que vale 70 lucas y yo tengo una moto acá que vale 2, 3 y el espejo vale $500. Entonces, y el juez va a decir, sí, fenómeno, traslado al acreedor, al retenedor. No es que lo va a dar sin dar de traslado al retenedor. Y eso requiere tiempo.
notificarlo, que el tipo consienta o se oponga, y si se oponga hay que resolverlo, y si se opone hay que resolverlo, y después se puede apelar, y bueno, o sea, el tiempo es relativo, ¿no es cierto? En ese sentido. No es muy rápido. Profe, pero en el Sí. caso que da usted, también tranquilamente el mecánico se podría quedar con el auto si, por ejemplo, el mecánico dice que en lugar de su espacio por día él gana, no sé, $140.000, entonces él teniendo el auto ahí en el lugar que lo tuvo estacionado 3 días, que no lo vino a buscar el quien era acreedor, quien le dejó el auto, tranquilamente Sí. le puede decir al juez que no, que necesita 20 motos de las que les tiene que dar, entonces el juez puede revocar. ¿Pero por qué 20 motos? ¿Por qué 20 motos? No, estoy dando un ejemplo como por ejemplo, usted dice que capaz que le dicen, por la deuda que tengo, el espejito valía 400 y por la deuda que tengo te doy la moto. Sí. Por ejemplo, para hacer, Sí. para poder saldar la deuda. Pero es que la Entonces, moto no te la... Perdón, la moto no te la doy para saldar la deuda. No lo confundamos. La moto es para que vos sigas ejerciendo el derecho de retención sobre una cosa mía. Pero no es un pago de la deuda. Claro, pero me refiero, él le da la moto, Sí. él le da la moto y el mecánico se queda la moto. Sí. Pero el mecánico tranquilamente, a lo que me refiero es que le puede decir, no, me tenés que dar 20 motos para que yo retenga, para que ahí yo resiente tu auto, que puede ser el elemento. No, eso, bueno, si la deuda es muy onerosa, sí. Claro, a eso me refiero. Bueno, eso, pero podría ser que yo te dé un bien equivalente a que vos tenés retenido, porque yo ese lo necesito y el otro te lo puedo dar. O te puedo dar un campo, qué sé yo, no sé, te puedo dar cualquier cosa. El tema es que te puede dar algo de más valor inclusive. Y en ese caso no tendría... Lo que pasa, que lo que hay que tener en cuenta es el valor de la deuda. Eso es lo que determina el valor de la cosa retenida. No el valor de lo que vos estás reteniendo. Si vos estás reteniendo algo que supera 100 veces el valor de la deuda, no te tengo que dar una cosa que supere 100 veces el valor de la deuda. Con que la supere 2, ya está. Después puede decir, no, mire, esto es razonable. Usted le debe 500 y le están entregando una cosa que vale 10.000. ¿Para qué quiere una de 200.000? Vos no tendrías derecho a decir, no, dame 10 cosas de 10.000. No, ¿para qué? Si yo te debo 500, con una sola de 10.000 estás recontra cubierto. El tema es que el retenedor, de alguna forma, que su crédito quede cubierto con la cosa retenida. ¿Por qué? Porque además el retenedor tiene un privilegio sobre la cosa retenida. Y justamente lo que el retenedor pretende, además, llegado el caso, si hubiese que subastar o si hubiese un concurso, si hubiese lo que fuese, tener un crédito que además lo hace por el hecho de ser retenedor, su crédito es privilegiado. Pero repito, no es para el pago de la deuda, eso sería otra cosa. O sea que una vez que él paga, digamos, ese espejo, la moto vuelve a ingresar o sea, vuelve a ser de él, digamos. Es que la moto nunca dejó de ser de él. Ah, ok. La retención es sobre una cosa ajena, no sobre cosas propias. Yo retengo cosa ajena. Hasta que no me pagues, te retengo la cosa tuya. En el momento que me pagas, no tengo más derecho a ejercer la retención. En el mismo momento que me estás pagando, te tengo que devolver la cosa, porque si no, ya estoy cometiendo un delito de retención indebida. O sea, yo te puedo retener mientras no me pagues. En el momento que me pagaste, se acabó el derecho a retención. Creo que está claro, más o menos, ¿no? Sí. Quería ese tema, los derechos que retener. ¿Qué refiere con Te sale cortado, a ver a ver de vuelta. Respecto al retenedor, los derechos, ¿qué refiere cuando tiene un canon por el depósito? Me parece que te salió cortado, que me estás preguntando si tenés derecho a cobrar un canon por el depósito, si el retenedor tendría derecho a cobrar un canon por el depósito. ¿A qué refiere? Claro. Claro, y bueno, que por ahí vos, yo tengo para retenerte el auto, tengo que alquilar un lugar porque no tengo lugar en mi taller y tengo que alquilar el garaje del vecino de al lado. Y eso te lo puedo poner en la cuenta vos. Pues yo tengo derecho a ejercer el derecho de retención y además tengo derecho a cobrarte
justamente por eso, por la guarda de la cosa, si eso me produjese gastos. Está bien. Gracias. Claro, y en el caso de la camioneta, teniéndolo en el mismo garage, también podría dar lugar eso. Porque él se privaría de que ingrese otro vehículo. Y claro, también. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Pues son todas consecuencias de tu falta de pago. Salvo que vos el día de mañana puedas demostrar que la deuda no... Bueno, esos son otros temas. Pero si la deuda es exigible y el día de mañana te convienen a pagarla o te avenís a pagarla, tenés que pagarla con todos los costos que ello haya generado. Eso es así. Ahí está Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Derecho de retención. Estábamos un poquito en eso, pero estamos variando así de diversos temas. Así que... Sí, lo que se pregunta habitualmente de derecho de retención son 3, 4 cosas, ¿no? Derechos, deberes y cuándo se puede ejercer y cuándo cesa. Y garantía, sustitución por garantía suficiente, ¿no? Esos son los temas. Eso es lo que me preguntaban, si la garantía suficiente debía ser equivalente al valor retenido o garantía suficiente para el pago de crédito. Me explicaba que es garantía suficiente para el pago de crédito. Claro. De todas maneras, la interpretación de todos estos artículos en función de la sustitución por garantía suficiente tienen que ser una interpretación funcional, es decir, si el derecho de retención nace como una especie de garantía de facto del cobro del crédito, ¿no es cierto? Porque siempre significa un costo, un perjuicio para el deudor que no cumple, que le retengan una cosa, porque en definitiva pasa por ahí. Una interpretación, digamos, funcional de la garantía suficiente tiene que estar constituida por un valor que sea representativo del crédito que está en juego, ¿no? De todas maneras, esto, digamos, las precisiones que tiene vienen de la mano también que retener sin derecho o en exceso puede constituir la comisión de un delito, ¿correcto? Que es el delito de defraudación por retención indebida. Entonces tenemos que tener claro, digamos, cuáles son los límites del ejercicio del derecho y cuándo pasamos a otro plano. Y el tema más complejo es privilegios y derechos de retención. Es decir, no vamos a hacer todo un desarrollo histórico que antes hacíamos, digamos, en el código, después de la ley 19.551, después de la ley de reforma a la ley de concurso y quiebras, 24.522, y ahora en el código, vamos a ir solo al código, pero fíjense que en el código y en la ley de quiebras, que tienen que leer ese artículo, hay un tratamiento distinto para el derecho de retención, sin estado de cesación de pago y con estado de cesación de pago declarado. Claro, pero lo importante también lo que yo les marcaba, de hecho, el interés del retenedor, además, en no perder retención, es que eso le da un privilegio que por ahí antes no tenía con su crédito. Claro. El ser retenedor le da un privilegio. Claro. Porque entran en los gastos de reserva, ¿no, profe? Le da un privilegio, lo constituye en un crédito de los del 240 de los gastos de reserva en determinados casos. Ahora, la reserva de gastos se trasladó, digamos, tenía un origen solamente concursal o farencial, se trasladó también a los privilegios del Código Civil. Ahora hay reserva de gastos en el Código Civil. Es importante que... En el código anterior, los gastos de justicia, por ejemplo, tenían un privilegio, no era reserva de gastos. Ahora son reservas de gastos, están antes que los privilegios. Ustedes básicamente lo que tienen que saber es en qué se transforma el derecho del acreedor retentista en tanto retentista, en qué se transforma cuando la cosa es subastada, en una subasta individual o en un proceso concursal, digamos, o quiebra. Son dos situaciones distintas. Eso es lo que tienen que saber. Y explicar las situaciones de paso, ya que estamos. ¿No? Yo diría que estudien. A mí me preocupa porque me quedó un poquito picando del día de ayer, si están firmes con el tema de obligaciones dinerarias,
porque más allá de que el desarrollo que me tocó hacer a mí era vinculado con intereses, obligaciones de dar moneda extranjera, pero no me quedó claro si tenían, si les había quedado dudas respecto de la clase del doctor Marino. Porque normalmente lo de dinerarias deja dudas y no las expresaron. Por ahí, bueno, no se dio la ocasión. Es un tema de los más complicados. Pero por ahí no se dio la ocasión y este es el momento, ¿no? Acá se puede preguntar casi cualquier cosa, todavía están estudiando. Profe, perdón, sobre derecho de retención nosotros no tuvimos clase, o sea que este tema que dijo último está como que solo de las lecturas, por lo menos en mi caso. Le podemos dar una clase, ¿qué problema hay? ¿Cuándo se rinde? El 10 de mayo, el próximo lunes. El otro lunes. Y bueno, yo les doy una clase el lunes de este tema si quieren, o el miércoles. El miércoles. Sí, el miércoles, va, por bueno, mí está bien. El miércoles, en el horario habitual de 11:30 vamos a tener una clase de esto. Gracias. Bueno, y la preocupación de Gerardo, que es real, que es el tema de obligaciones dinerarias, que es un tema complejo, sobre todo en este país, donde el dinero es tan volátil, ¿no es cierto? Así que bueno, el momento de hacer las preguntas es ahora. Si tienen dudas respecto de qué es el nominalismo, o del tema de ayer de dar moneda extranjera, o de intereses. O lo que tengo una pregunta, profe. En el tema de las obligaciones que pueden ser deuda de valor o deuda dineraria, ¿eso está en la autonomía de las partes? ¿Yo podría, por ejemplo, atarlo siempre a una deuda de valor? No, porque, mira, está en la naturaleza de la obligación. Porque si dependiera de la calificación que le dan las partes, podría haber una violación a la prohibición de indexar o actualizar los créditos dinerarios. Es decir, vos tenés presente que subsiste todavía la norma de 1991 de la ley 23928 que prohíben la indexación de las deudas, repotenciación, actualización. Por supuesto, eso va cayendo en un desuso en la medida que la economía te indica que si las deudas no se actualizan, no se pueden celebrar algunos contratos. Pero de todas maneras, digamos, todos los recursos, directos o indirectos, que las partes puedan prever como para generar una repotenciación del capital original, son nulos. Entonces, si las partes pudieran libremente darle a una obligación el carácter de obligación de valor para ampararse ahí, digamos, en quebrar ese nominalismo e ir a manejarla como una deuda de valor y actualizarla al momento del pago del vencimiento, se burlaría esa prohibición. Con lo cual las obligaciones de valor del 772 son aquellas, digamos, donde el dinero es solamente representativo de un quid, de un valor, de una utilidad que está, la mayoría de las veces, referenciada en un objeto, un bien, un conjunto de bienes, etc. Y que después se van a liquidar en dinero. Y a partir de ahí van a ser tratadas como dinerarias. Pero va a depender de la naturaleza del objeto debido, no de la voluntad de las partes. Esta por lo menos es mi opinión. No, es así, coincido plenamente. Depende de la naturaleza del objeto debido, porque si no podrías fácilmente evitar la prohibición. Cosa que la prohibición hoy, en el contexto actual en el que vivimos, la prohibición de indexar es un disparate, ¿cierto? Pero bueno, los artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad siguen estando vigentes. Y sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales el propio Estado sale de la situación del nominalismo. Por ejemplo, ahora lo ha hecho la ley de honorarios de abogados de la provincia de Buenos Aires, donde los honorarios son fijados en IUS. El IUS es la unidad de medida de valor arancelario. O, por ejemplo, las multas donde se actualizan en base al precio de la nafta. Y en realidad eso no podría ser porque está prohibido por el código mientras no se derogue. Pero bueno, es el propio Estado muchas veces sobre el propio beneficio. Hay que recordar que esto de las obligaciones de valor en realidad fue una herramienta para sortear justamente los problemas de la desactualización o desvalorización monetaria, ¿no es cierto? En la Alemania de Weimar hace muchísimos años. Se buscó, digamos, sortear los problemas del nominalismo, generando, digamos, una distinción que es real, porque ontológicamente no es lo mismo
de ver una suma de dinero como representativo de un determinado KID, y el ejemplo clásico es la obligación de indemnizar en los daños y perjuicios, donde yo lo que debo es la reposición de las cosas al estado anterior. Y teóricamente, si pudiera hacerlo en especie, tendría derecho a pagarlo en especie. Y solamente lo pago por equivalente por una cuestión de imposibilidad, dificultad o de perjuicio, digamos, para las partes, para alguna de las partes, pero en realidad yo podría pagar en especie. Entonces, evidentemente el dinero ahí entra como un sucedáneo, entra como un reemplazo, digamos, sustitutivamente. Pero más allá de eso, esto nace, digamos, con una intención clara que es sortear el problema de la desvalorización monetaria. Claro, y de esta forma lo que se hace es sacar por lo menos una parte de las obligaciones, que son las que están relacionadas a un quid y no solamente a un quantum. Entonces, bueno, algunas obligaciones salen de esa situación, porque esta situación perjudica gravemente a los acreedores. Entonces, bueno, en donde hay un valor de referencia, entonces se logra que esas obligaciones se puedan actualizar. En Argentina eso ocurrió importando esta teoría de obligaciones de valor y de dinero, que la importaron los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, y hasta que la Corte, en el año 76, largó un fallo donde decidió que todas las obligaciones se indexaban. Entonces, al momento que se indexan todas las obligaciones, esta distinción entre deudas de valor y deudas de dinero perdió vigencia. Y la recupera hoy, porque sigue estando prohibida la actualización, pero la distinción entre deudas de dinero y deudas de valor sigue siendo perfectamente válida. El problema es que esa deuda se monetiza en el momento en que se dicta la sentencia. Y de ahí al pago puede ocurrir que también siga habiendo una inflación galopante y la deuda termine siendo licuada también. Esos son problemas que están en forma... La inflación genera todo tipo de problemas. Entre ellos esto, sobre todo la situación de los acreedores. Pero lo que tienen que tener claro es que en el estado de la situación actual, los artículos 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad siguen estando vigentes y la actualización está prohibida. Por lo menos en teoría. Bueno, ha sido un éxito. Tu clase de repaso ha sido un éxito. Total. Profesor, le quería hacer una pregunta con respecto a la clase de ayer que bueno, me quedó pendiente una cuestión. Cuando compramos en cuotas a pagar en un año, entonces yo termino pagando el 80% más de lo que vale el producto en la actualidad. ¿Por qué? Porque la inflación anual es del 50%. Ahora, ¿qué parámetro toma la casa para decir que va a ser del 80%? En un país como el nuestro, que es muy inestable, ¿qué parámetros se toma para calificar el número que va a tener la inflación? Tiene el micrófono apagado, doctor. Ahí está. Perdón, gracias. Yo creo dos cosas. Primero, el precio del dinero lo pone la calle, no lo pone el Código Civil. Esto Vélez lo tenía muy claro. Tan claro que no fijó tasas de interés. Entonces, ¿de dónde surge el precio del dinero? Expresado en una tasa, una alícuota que se va a aplicar sobre el capital. De las condiciones del mercado del dinero. Hay un mercado de dinero. Las entidades financieras y bancarias tienen como mercadería el dinero. Entonces, si uno quiere saber cuál es el precio del dinero en un momento y en un lugar, se va a la primera pizarra del primer banco o entra en el primer home banking del banco con el que opere y están las tasas de interés, efectivas y nominales. De ahí surge, digamos, un poco las tasas que pueden emplear los particulares o el comercio o las entidades bancarias o financieras. Primer tema. Luego, si uno quisiera saber cuáles son los parámetros pero ya esto a posteriori de celebrada una operación, ¿no?
los parámetros por los cuales uno se tiene que regir, y bueno, están en el 771, ¿no? En el 771, donde habla de la facultad de los jueces de morigerar, o sea, de reducir, si corresponde, la tasa de interés. La línea entre la tasa de interés admitida y la usuraria es clara. Es el valor del dinero para el tipo de operaciones que se celebró y en el momento y en el lugar donde se celebró. Es decir, hay una referencia al valor del dinero en el mercado donde se celebró y para el tipo de operación que se celebró. No es lo mismo una operación donde usted va a comprar un termotanque a Luro Autogar sin garantía, sin una cuenta abierta en la firma, donde usted lo único que hace es firmar un pagaré, donde no acredita ni siquiera tener ingresos con un trabajo en blanco irregular, que la tasa de interés que le van a cobrar a usted misma. Si usted va al banco hipotecario, hay una línea de crédito, le dan para comprar algo y se lo graban con una hipoteca y además le piden un fiador que tenga una propiedad. Es decir, lo hablamos ayer, muchas veces la tasa de riesgo está expresada en la tasa de interés, en función de qué tipo de operación celebro, dónde la celebro, cuándo la celebro, y qué nivel de garantía, y qué nivel de riesgo hay, y qué presión impositiva hay sobre la operación, es que se va conformando la tasa de interés. Ahora, después podemos conversar cómo es que, digamos, en la práctica, la tasa de referencia del Banco Central sea del 35% o del 32% para un plazo fijo, y usted, si no paga el mínimo de la tarjeta, le cobran 125%. Podemos conversar, digamos, 10 horas, pero la referencia es la de 771. Es decir, para que la tasa sea usuraria, tiene que ser cotejada con la tasa que se cobra en el momento y en el lugar que se contrajo la obligación en operaciones idénticas o similares. Es la única referencia que hay. Y en el día a día, el 771 refrenda un principio, digamos, que no puede ser otro, una solución que no puede ser otra en una economía liberal de mercado, que es que el precio del dinero lo pone el mercado. Es decir, la oferta y demanda de dinero. Cuando las entidades están muy líquidas, tienden a prestar más bajo. Lamentablemente, estas reglas de la economía general, digamos, que están probadas hace más de un siglo en todo el mundo, no funcionan acá. Porque los bancos están líquidos y no le quieren prestar a nadie. Entonces uno no... o toman al 27% y prestan al 60%, a la misma persona. Entonces, bueno, evidentemente se escapa de cualquier razonamiento lógico, pero porque, como dijimos ayer, intervienen otras variables que son extraeconómicas e inclusive extrajurídicas, que tienen que ver con los riesgos que implica operar en una economía donde no hay seguridad, ¿no? De hecho, a nivel internacional es lo que nos pasa a nosotros como país cuando nuestros vecinos toman crédito a una tasa muchísimo más baja que la que nos tenemos que pagar nosotros. Y eso ayer les mencionaba eso. Y a la falta de credibilidad internacional que tenemos. Ayer, hablando de la composición de la tasa de interés, les mencionaba eso. Claro. Les decía justamente que cualquier tasa de interés nominal en Argentina es exorbitante. Sería escandaloso en cualquier país normal. Pero cuando uno busca una tasa positiva, es decir, una tasa por arriba de la desvalorización del dinero, bueno, cualquier tasa tiene que superar el 50%. Ya arrancamos con un 48.5% de inflación en el último año, ¿no? Entonces, salvo que uno quiera prestar a pérdida. Claro, y esas son las llamadas escorias de la tasa de interés. La tasa de interés acá tiene que tener el costo de depreciación de la moneda, los riesgos, por eso las tasas son tan altas también. Gracias, profesor. Mira la duda, porque me cuesta bastante este tema. La deuda, entonces, sería el capital, por ejemplo, que se dio en el momento de constituir la obligación, más la diferencia que se daría cuando se tiene que cumplir con la prestación
sumando estos dos, sería la deuda de valor debido a la inflación. No, No. no. Mirá, la deuda de valor es una deuda que, desde el punto de vista externo, cuando viene un tercero y pregunta, perdón, ¿esto qué es? No, fulano le debe a Mengano una cantidad de dinero. Es una obligación dineraria. Ahora, establecer que es una obligación de valor o que las partes entiendan que es una obligación de valor tiene que ver con cuál es el monto de la liquidación. O sea, cuál es el monto al momento del pago o del vencimiento. Si se debe lo mismo nominalmente expresado o se debe una suma de dinero distinta, y cuando digo distinta, ojo que no digo superior, digo distinta, porque el valor al que está referido esa obligación inicial es un valor que se ha modificado. El ejemplo clásico es la obligación de dar daños e intereses. Si yo tasara hoy, cuando inicio la demanda, el monto de reposición, por ejemplo, de material y mano de obra por el arreglo de un vehículo que me chocaron, y lo tengo que estimar en 520.000 pesos, el juez va a mandar a pagar 520.000 pesos o la suma que resulte de las pericias, digamos, que han establecido el valor real a la fecha más próxima a la sentencia del material y mano de obra. ¿Se comprende? ¿Por qué va a variar? ¿Porque se desvalorizó el capital original? No. Porque se modificó el valor de la cosa, bien, a la que estaba referida la obligación. Y que en definitiva le sirve de forma de liquidación de cuál es el capital adeudado. El problema que mencionaba Luis, esto trae varios temas. Así explicado es muy sencillo, pero hay varias preguntas. Algunas se las hace Pizarro. Una pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es la fecha de liquidación del valor? Porque cuando yo liquide el valor y se apruebe judicialmente o hace un acuerdo de partes sobre cuál es el valor al que está referida la obligación se transforma en una obligación puramente dineraria y ya no se va a modificar más. Entonces Pizarro se pregunta, por ejemplo, perdón, ¿hasta qué momento se puede modificar? Porque si entre que se liquidó y efectivamente se pagó la cosa que le sirve de referencia aumentó sensiblemente su valor, esta es una pérdida que va a sufrir el acreedor. Bien, entonces, en general se opina que se puede ajustar de alguna manera el valor real hasta último momento. Claro, lo que pasa es que puede darse que, perdón, que sacás una sentencia de primera instancia que te dice, bueno, el valor del auto hoy son 100.000 pesos. Apelamos, vamos a la Cámara tarda un año en expedirse. En ese año el valor del auto se duplicó. ¿Y ahora? ¿Cuál es el valor? Una respuesta, una alternativa podría ser la siguiente. La ley de desindexación, o sea, una ley que generó justamente una referencia al valor real y actual de la cosa, debida o servicio prometido, digamos, de la prestación original, fue una ley que en 1992 trató de solucionar un problema inverso al de la desvalorización. Es decir, lidió con el problema de los resultados absurdamente elevados, de indexar o de actualizar las deudas dinerarias utilizando algunas fórmulas que se habían popularizado. Si ustedes buscan ley de desindexación, tiene 2 artículos nada más, van a ver que lo que dice es que hasta tanto no se pague la deuda, se puede plantear que hay un divorcio entre el resultado económico de la operación aritmética de actualización y el valor real o actual de la prestación. Quiere decir que si por el empleo de estas fórmulas se arriba un resultado económico donde la liquidación arroja una suma totalmente divorciada del valor inferior que tiene la cosa prometida, el deudor podría plantear la desindexación y el juez tendría que averiguar cuál es el valor real de la cosa y ajustarlo, bajarlo, reducirlo. Acá en el caso de las obligaciones de valor, lo que dice Luis, y lo que estamos pensando todos en este momento es al revés, es decir, se liquidó una cosa, se liquidó la obligación, arrojó un resultado económico X, y en el transcurso del proceso
el valor de referencia subió y sin embargo nos quedamos atrapados en un monto inferior. Una de las alternativas, es decir, de la pregunta ¿hasta qué momento se puede referir al valor real y actual de las cosas? Es hasta la etapa de ejecución de sentencia, es decir, hasta el momento mismo que se esté liquidando qué es lo que se debe. ¿Correcto? Es decir, cuando el acreedor que ganó el juicio liquida y de esa liquidación no hay impugnaciones y se aprueba un monto, la obligación se transforma en puramente dineraria. Entonces, hasta ese mismo momento que se formula la liquidación, podría hacerse ese ajuste al valor real y actual. Pero también puede pasar un tiempo entre esa liquidación y el momento del efectivo pago, y estás en la misma. Con una inflación muy alta, el problema es gravísimo. Y esto se origina en Alemania cuando, en la época de la Constitución de Weimar, donde a vos el pan te aumentaba el triple si estabas el número 10 en la cola y el momento que llegabas pagabas 3 veces más de lo que pagabas cuando te pusiste en la cola. Eso ocurrió. Alemania llegó a tener el 32.000% mensual de inflación. Entonces, frente a eso, ¿qué soluciones hay? No, el proceso judicial no tiene ninguna solución. Claro. Porque el proceso es secuencial, dura en el tiempo. Porque tiene que ajustarse a algunos mecanismos que garanticen la defensa en juicio, etc. Sí, por más dinámico que sea, no puede seguir la dinámica de la economía, ¿no? No está preparada para eso. Con lo cual puede haber un divorcio, aún en las obligaciones de valor, entre lo que realmente se debe y lo que se paga. Ojo, cuando hablo de esto, hablo de una discrepancia, un divorcio del valor. No digo necesariamente que el valor sea más alto y la suma que recibo sea más baja. Existe la posibilidad que sea al revés. Existe la posibilidad que yo liquide la deuda y a posteriori se deprecie la cosa y para cuando yo la vaya a pagar resulta que estoy pagando más de lo que debo. Entonces la pregunta es ¿hasta qué momento se puede cotizar ese valor real y actual? Es una pregunta en los dos sentidos, ¿no es cierto? Tanto para el acreedor como para el deudor. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tenía una pregunta. Yo tenía una consulta con respecto a la obligación de dar en dinero en moneda extranjera, ya que si bien se podría relacionar con la indexación, con el tema de la actualización, en caso de que la cotización se considere como extremadamente onerosa o sea totalmente desproporcional al momento en que se originó la obligación. ¿Hay alguna posibilidad de corregirlo? Bueno, lo hablamos ayer. Por supuesto que hay posibilidad de corregirlo en un sentido o en el otro. Cuando se habla de excesiva onerosidad sobreviniente, puede ser una excesiva onerosidad para el acreedor o para el deudor. Es decir, estamos hablando de contratos de prestaciones recíprocas pendientes. Ayer dimos un ejemplo al pasar, que era una compraventa inmobiliaria donde el precio está puesto en moneda extranjera, pero el deudor, digamos, el comprador interpreta que puede pagar en términos del artículo 265. Es decir, que puede pagar en pesos. Y paga en pesos a valor oficial. Entonces hay una excesiva onerosidad evidente. ¿Para quién? ¿A quién le resulta excesivamente oneroso la ejecución del contrato en esas condiciones? ¿Al comprador o al vendedor? El comprador le va a pagar en pesos a 93. ¿Para quién resultará excesivamente oneroso esto? Para el vendedor, señores, porque el señor que vende recibe 93 pesos por unidad de moneda extranjera. En ese mismo momento va a la misma inmobiliaria que intervino, quiere comprar la misma casa que entregó por ese valor y le dice, no, doctor, tiene que poner la diferencia, son 50 pesos, 55 pesos por cada unidad. Porque esto cotiza en dólares del mercado informal, ¿vio? Entonces, bueno, es un tema largo, ayer lo explicamos, ¿no es cierto?
¿Qué quisieron las partes? Es parte del problema. ¿Cuál es el resultado económico de aplicar las cláusulas convencionales o legales en esta materia? Bueno, a veces se puede corregir con la teoría de la imprevisión. Pero hay que tener claro quién gana y quién pierde. Es decir, si estamos hablando de un ejemplo así y nadie responde quién sufre la excesiva onerosidad, estamos complicados. Vamos a tener que pensar un poco más. No sé si hay otra pregunta de moneda extranjera. Al doctor ambos lo atacaron los perros que tiene, que son gigantes. Bueno, señores, a ambos lo devoraron los perros y yo me tengo que ir. Luego de 1 hora los despido. Que sigan bien. El miércoles 11:30 vemos privilegio y derecho de retención, ¿ok? Bueno. Muy bien, vamos a despedirnos. Bueno, que está de vuelta, perdón. Bueno, nos quedamos así entonces. Nos despedimos con esto, 11:30 estoy el miércoles. Perfecto, chicos, nos vemos entonces. Buen día. Bárbaro. Chao. Chao, chao. Chao.